La franquicia de Steven y las Gems sin duda cautivó a millones de fanáticos a través de los años, incluyéndome a mí, que incluso creó un canal especializado en dicha obra casi por completo. Y es que la serie tiene algo especial que la vuelve disfrutable de mirar en varios sentidos, ya sea por su arte y estética bien trabajadas, su narrativa que fue ganando tensión con las temporadas, o simplemente por sus momentos hilarantes que la hacían entretenida de ver de manera casual. ¡No! ¡Mi torta! Sin embargo, a pesar de todas sus virtudes, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que la serie es una obra perfecta, ya que por desgracia tiene varios y marcados errores que le fueron costando caro a medida que se hacían más evidentes. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 5 sobre las cosas que más odio en todo Steven Universe, mencionando elementos, recursos de trama o limitantes que me generaron gran molestia y fastidio debido a lo mucho que afectaron la obra. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Vaya, Steven, todo en tu vida es fabuloso y mágico. It's so good to talk to you. Y en el último puesto de cosas que me molestaron de Steven está el terrible e inconsistente diseño de personajes que sufrió todo el show. Y no me refiero a detalles menores como errores de animación, sino al arbitrario cambio de estatura o proporciones que tienen los personajes de manera descarada, mandando de sabático cualquier clase de consistencia, por más mínima que fuera. Y si bien hay cambios benéficos como el de Perla, cuyos rasgos se fueron estilizando cada vez más, para el resto del elenco fue un completo caos que no tenía ni pies ni cabeza, y siendo los cambios de tamaño de los más graves y notorios. Como con Peridot, quien pese a ser siempre pequeña, al inicio era dibujada con proporciones bastante creíbles, pero mientras más la conocíamos en escena, fue encogiéndose más y más hasta un límite visualmente ridículo, algo que también sufrieron otros personajes como Amatista o inclusive Connie. Pero sin duda el más afectado por esta inconsistencia fue como no Steven, quien pasó de ser un niño algo relleno y bonachón a un mono chibi que tenía más cabeza que cuerpo, pareciendo incluso rejuvenecer con cada arco debido a la simplificación de todo su dibujo, en algunos casos pareciendo hasta una parodia del personaje inicialmente mostrado. Y lo más absurdamente irónico de todo es que la serie sí que contaba con hojas de modelos para cada miembro principal, pudiendo con ellas guiar a los animadores y guionistas para así evitar esta mezcolanza de estaturas. Aunque se sabe que en realidad fue Rebecca quien le dio libertad creativa al staff para escalar los personajes según su criterio. Y si bien puedo llegar a medio entender eso, no significa que no deban tener parámetros específicos para evitar cambiar de más el estilo base de la serie. Lo cual, si bien tampoco es un error trascendental, tampoco debió pasarse por alto durante el avance del programa. Son Crystal Gems y salvan al mundo casi todo el tiempo. Y soy un Crystal Gem también. ¿Y qué acaso todas no son chicas sensuales? Es algo que tú no eres. Y en el cuarto lugar de elementos frustrantes está la evidente falta de personajes masculinos en su reparto central, ya que dejando a un lado al obvio protagonista, el resto de principales eran esencialmente las Gems y otras gemas aliadas que se unieron a través de la historia. Lo que si bien es lógico al ser estas el foco central, el hecho de que casi todo el elenco sean gemas mayormente femeninas, sin duda le resta variedad a las interacciones y tramas que se pueden llegar a contar. Ya que las Gems, pese a ser mágicas y geniales, a grandes rasgos actúan como las tías y madres sustitutas para Steven, mientras que Peridot, Lápiz y Bismuto se sienten más como primas cercanas o incluso amigas platónicas. Y para colmo, luego de ellas tenemos a Connie, quien para variar, como no, también es una fémina, dejando así a casi todo el elenco clave como una suerte de hermandad femenina en el mejor de los casos, limitando con ello al pobre elenco masculino al tener un claro desbalance a nivel numérico, teniendo al inicio solo al padre de Steven como apoyo y figura paterna recurrente, quien para colmo casi no interactuaba como tal en la narrativa y misiones de las Gems, dejando así al buen Lars como el único aliado hombre que realmente tuvo desarrollo y relevancia genuinos, iniciando como un simple incidental recurrente para después tener una evolución titánica en las últimas temporadas de la historia, siendo revivido como ser místico rosa, quien fundaría su propio grupo para tener aventuras espaciales, razón por la que hasta le dieron el rol estelar en su propio y futuro spin-off, lo que si bien se agradece bastante, solo enfatiza el problema de la escasez de hombres en el reparto clave. Y no digo que a fuerza debían poner un batallón o agentes secretos, pero al menos habría sido bueno ver más amigos o aliados de Steven, aparte de Connie y otras Gems, pudiendo tener ya sea al buen Piri o algún chico genial como aliado gema con el paso del tiempo. O hasta pudieron darle un buen desarrollo a Ronaldo, arreglando su horrible carácter para así hacerlo un apoyo gema creíble.
pero en vez de eso fueron por la vía opuesta y flanderizaron a los pocos hombres recurrentes que tenían potencial, marcando con ello a la serie para siempre, con su gran desbalance al priorizar el elenco femenino casi en su totalidad. Y en la medalla de plata de fastidios, tenemos el exagerado y hasta ridículo protagonismo que tiene Steven en la trama. Y obvio, es claro que él tendría la mayoría de reflectores al ser él el héroe principal, además de que la obra literalmente lleva su nombre como carta de título. Pero esto se lleva a un nivel tan absurdo al acaparar casi todo el espacio narrativo que ofrece el show, al grado que en la serie original solo hay 3 míseros capítulos donde Steven no es un personaje relevante, siendo estos las nuevas gemas de cristal, el gran show y la jungla lunar, con este último siendo el único entre ellos donde Steven realmente no aparece de manera física, denotando así el grave problema que acarrea el siempre girar la serie en torno a su protagonista, impidiéndole desconectarlo cada cierto tiempo para así permitirle a otros personajes brillar, razón por la que el 95% de secundarios jamás tuvieron un desarrollo digno o siquiera decente, luciendo como unas simples calcomanías baratas a causa de tener un mínimo tiempo en pantalla a modo de migajas sueltas, lo cual es muy triste cuando uno se lo pone a pensar a detalle, condenando al mundo de Steven a estar muy limitado a causa del desmedido mimo que le dieron a su héroe central, negándole a la obra respirar de él para así ofrecer perspectivas más frescas y novedosas. Algo que sí hicieron bien series como Hora de Aventura, donde le dieron espacio a muchos otros secundarios, dotándolos de un gran carisma así como de trasfondo más que suficiente. Pero como al menos el spin-off se centrará en Lars, por fin tendremos una serie oficial que no esté centrada en el híbrido a cada segundo. ¡Garbanzo! ¡Garbanzo! Y en la medalla de plata de elementos nefastos están todos los episodios de relleno que tiene la serie, los cuales son tantos y están tan mal repartidos que sin duda eran un completo martirio cada que tocaba verlos en la televisión, más aún ya que eran de los más repetidos al no estar conectados con la narrativa principal, y como tal podían ser mirados por audiencia casual sin causar demasiadas preguntas. Y si bien se entiende eso en la primera temporada, donde la serie recién aterrizaba, el hecho de tener como 15 capítulos de relleno entre las temporadas 4 y 5, sin duda fueron un elemento intragable para cualquiera, con joyas podridas como Rognaldo o Soltron el chico del futuro, que fueron tan insulsos como para dañar mis retinas de forma casi permanente, no solo por su aburrida o absurda trama, sino por lo hartante de los personajes que estaban en pantalla, no habiendo casi ni un solo capítulo de relleno que se salve de ser o un total martirio o un completo somnífero audiovisual, dejándolos como parches molestos e irritantes en medio de la trama que realmente interesa mirar. Y si al menos esos capítulos fueran divertidos o dinámicos, quizá implementando una animación distinta a la habitual, al menos valdrían la pena como una curiosidad a nivel casual. Pero como nada de eso se aprovechó, quedaron como una absoluta desgracia animada, intolerable de ver de manera voluntaria. Y en la medalla de oro de cosas engorrosas de Steven, tenemos su inorgánico y más que cuestionable final, el cual para nuestra desgracia, tumbó abajo todo lo bien construido en las temporadas anteriores, pasando de tener una narrativa intrigante y con una final boss tremenda, a una conclusión apresurada, donde todo se resuelve con el poder de la amistad, o mejor dicho al abochornar a la enemiga, al decirle que es una total malcriada. ¿Cuál es tu excusa? Algo que si bien es el estilo de Steven, la falta de espacio entre los capítulos hicieron sentir más que forzado el conflicto final con Diamante Blanco, dejando su arco de introducción y duelo como un total chiste en comparación a otras tramas bien espaciadas, como por ejemplo el clúster cuya amenaza se construyó en toda la temporada 2 para recién enfrentarla al inicio de la 3, o Jasper quien fue una enemiga constante y apremiante durante más de 2 temporadas seguidas, dejando así el supuesto peligro definitivo de Blanco como una burla descarada al no tener ni media temporada para construirse, algo que también sufrieron las otras diamantes, aunque en una menor medida. Y todo eso en parte fue causado por la boda de Garnet que ocurrió antes del arco final, ya que según se dice aquel evento acortó la serie al ir en contra de los parámetros de la cadena, lo que obligó a Rebecca a comprimir el conflicto final de manera evidente y antinatural, pasando de tener quizá otra temporada a solo unos 8 capítulos para concluir toda la historia. Y si bien Rebecca hizo lo que pudo y cerró la obra solucionando la premisa inicial,
sí que dejó un cierto sabor amargo al sacrificar mucho potencial que la batalla decisiva podía ofrecer. Pero bueno, al menos aquel final, con todas sus fallas y recortes, es millones de veces mejor que el de bodrios andantes como el de Star. Hola. Hola. El cual es tan nefasto y vomitivo que me gustaría hacer un video aparte criticándolo a detalle. Pero retomando el asunto de Steven, su final original, si bien fue estrepitoso, cerró la mayoría de cabos sueltos de una buena manera. Pero luego tenemos el final de la etapa Future, que vino a poner sal a la herida, donde Steven termina corrompiéndose al sentirse incómodo por no tener problemas ajenos que arreglar, viéndose él mismo como un molesto fraude que termina siendo el final boss por puro capricho personal, el cual para variar termina siendo vencido con un mega abrazo de amor súper empalagoso. Lo que no estaría tan mal de no ser que incluso las diamantes se unen a la charada de una manera ultra cínica, ya que aunque para entonces ya no eran enemigas, su redención y castigo siguen tan pendientes como para tomar por bueno su supuesto cariño hacia Steven, cerrando la serie con una nota acartonada donde todo es amor y paz solo porque sí, y con Steven alejándose de todo eso para según él encontrar su propia verdad, teniendo solo 16 años y ni siquiera suficiente madurez para ello. Pero bueno, a lo mejor él tiene 40 años mentales, dando así algo de sentido a ese cambio tan dramático. Por lo que en resumen, si bien la obra hizo malabares en su parte final, logrando cerrar la mayoría de conflictos decentemente, queda muy lejos de lo prometido con toda la construcción genial a través de la obra, dejando así a ese factor, en mi opinión, como el más imperdonable en todo, el show. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los literales mencionados es con el que más de acuerdo están, o si creen que hay alguna otra variable que merecía aparecer en la lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!